¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, quiero preguntarle y que me levante la mano, atrévase. ¿Usted es un adulto protector? Levántenme la mano quienes son adultos protectores en este lugar. ¿Quién ya es un adulto protector? ¿Quién está como entre, oiga, espérese, yo por qué estoy aquí? ¿A cuento de qué? ¿Cierto? Como que, ¿quién me trajo acá? ¿Por qué vine yo como por...? ¿No? No, algo es para usted también. Entonces, si usted está pensando en ser o no ser un adulto protector, yo le animo, le invito a que se suba en este barco. ¿Qué estamos buscando en América Latina? Ser un movimiento de personas que protegen a los niños. Que este cuento de los derechos sexuales y reproductivos, que ha venido cambiando de manera vertiginosa para hacer que nuestros niños sean carne de cañón, volvamos a reversarlo. No tiene por qué ser así. Nuestros niños tienen todo el derecho de vivir su sexualidad de manera gradual, disfrutando de su inocencia. Que sus padres puedan darle la oportunidad de educarlos conforme a sus derechos, a sus valores. Eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Eso no lo pueden esperar de ningún gobierno. Eso nos toca hacerlo a nosotros, no solamente como padres, sino como adultos protectores. Así que les invito a que seamos un movimiento. Muchas gracias. Siéntense, por favor. Voy a cambiar mi presentación. Y yo estoy sorprendidísima, la verdad, de cómo, sin conocer a Melissa, los temas están tan concatenados. De verdad estoy sorprendida. No habíamos hablado, ni siquiera decir tú te repartes acá o tú haces eso. No, es increíble. Eso tiene un, digamos que acá hay un hilo conductor y ese hilo conductor es de mi jefe. Es de nuestro jefe, diría yo, porque ella tiene el mismo jefe que yo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que ella venía hablando, no voy a repetir, simplemente mostrarles qué es, de dónde salen los factores protectores. Ya tengo lista la presentación acá. Construyamos factores protectores. ¿De dónde sale esto? Pues imagínense que hace bastantes años, yo empecé en esto en el año 2000, y usted dirá, una bacterióloga, ¿por qué está metida en este rollo? Pues he escuchado a muchos psicólogos diciéndome, zapatero a tus zapatos, y al principio me daba una rabia, porque sí, tienen toda la razón, o sea, yo no soy psicóloga, pero miren, entré a esto por llamado. Mi carrera me sirvió, claro que sí, pero miren, he comido libros como ustedes no se imaginan, por amor a los niños, por amor a los adolescentes, he pagado un precio, por hacer un currículo que va desde los 4 hasta los 17 años, trabajando, investigando qué debe recibir un niño a esa edad para no hipersexualizarlo, para no exponerlo a situaciones que pueden ser lesivas para él, para enseñarle acorde a su edad, a su nivel de desarrollo, con un lenguaje apropiado. Sí, he pasado 20 años y he tenido que pagar un precio. Entonces, hoy esa no es la herramienta, es una herramienta. Pero hoy tenemos posibilidad de decir, oiga, ¿cómo lo hago? Lea, aprenda, capacítese. Hoy tenemos organizaciones civiles que estamos dedicadas a esto, a entregarle a las personas la manera de hacerlo, porque usted nos escucha aquí arriba y dice, pero ¿qué podemos hacer? Si es los gobiernos, allá arriba están poniendo las leyes, allá arriba están diciendo que ya no haga esto, que ya no haga aquello, que mejor que los deje ser lo que ellos quieran ser, allá arriba. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Mire, al final de todo esto, el tema vuelve a ser como el principio, y el principio está en el corazón de mi jefe, la familia. La familia, los papás como generadores de protección, de cuidado, de ambientes protectores para sus hijos, de generadores de principios y valores. La familia. Miren, dentro de unos años, el colegio no va a poder educar en sexualidad. La iglesia no va a poder educar. ¿Y dónde va a ser realmente la educación en sexualidad? Si ustedes no quieren que sus hijos sigan cayendo por el mismo hueco, porque si ustedes ven,
Todos los jóvenes van como para el mismo hueco, ¿cierto? ¿Los vamos a seguir llevando allá? No. ¿Dónde está el hecho de que no caigan allá? En la familia, en papá y mamá. Presentes, ojalá, esa es la idea. Pero aunque no estén presentes los dos en la misma casa, están completamente involucrados con sus hijos. Porque una cosa es las decisiones que toman los adultos frente a un tema matrimonial y otra cosa es la responsabilidad de un hijo. Anhelamos familias unidas, anhelamos presencia de papá y mamá. Nuestros niños necesitan la presencia de papá y mamá porque ambos son educadores. Pero aunque no estén en la misma casa, sí involucrados con sus hijos. Porque lo que usted es, los valores que usted tiene, los principios que usted tiene hoy, que lo forjaron para tomar decisiones, eso es lo que usted está transmitiendo a sus hijos. No se lo dejen quitar, papás. Y entonces esto que les voy a mostrar es producto de un estudio que se llevó a cabo durante 25 años en ambientes agresivos para los niños, para las personas que participaron en el estudio. Se dividió el grupo en dos. Ante situaciones como el abuso sexual o situaciones que eran lesivas para los niños, se vio que los dos grupos de estudio actuaron de diferentes maneras. Unos chicos eran resilientes y se vio cómo en el proceso del trabajo con ellos durante 25 años, cuáles fueron los factores que hicieron que esos chicos enfrentaran la situación y pudieran salir mejor aún que lo que vivieron. O sea, pasaron la situación, no los dejó heridos, no los dejó caer y destruir su vida, sino al contrario. Pasaron la situación y fueron mejores aún después de la situación vivida. Y se notó que hubo factores que estaban presentes en la vida de ese niño, pero también estaban presentes en la vida de su entorno, en la vida de su familia. Y eso fue lo que se reportó en este estudio. Y voy a mostrarles los resultados del estudio. Entonces, cuando hablamos de factores protectores que dependen de los padres, o sea, que pueden desarrollar los padres para que sus niños sean resilientes y puedan tener mecanismos de afrontamiento mucho más grandes que en otros niños, encontramos el apego en el momento del parto. Miren, cuando un papá tiene la oportunidad de estar en todo el proceso, porque el papá, no es el que pone un esperma en el cuerpo de la mujer y luego le dice, usted no se cuidó, entonces usted se embarazó, usted mirará qué hace. No, perdóneme, si usted puso ese esperma en el cuerpo de esa mujer, usted es papá. Y si quedó embarazada, usted va a ser papá de ese hijo de esa señora, por más que usted no lo lleve en su vientre. Entonces, cuando tenemos oportunidad de que ese papá entiende las implicaciones que tiene el ejercicio de su vida sexual y entiende que es responsable de ese hijo que viene en camino y que va a ser presente, no solamente presente físicamente, sino vinculante con ese niño y va a estar en el proceso del embarazo, del parto y de la posterior crianza, y le damos la oportunidad de estar en el momento del parto, ver el parto es un factor de apego importantísimo para el papá. Yo no sé si ustedes aquí en México tienen este tipo de situaciones cuando la mujer va a dar a luz, tienen la posibilidad de que el padre entre a la sala. Miren, eso es fantástico, eso es fundamental como un factor protector en contra del maltrato y la violencia. Es increíble. También la habilidad de aceptar al niño tal como es, de no tener expectativas por encima ni por debajo de lo que realmente puede esperarse de un niño. Tener esas expectativas reales. Hoy en día vemos que existen muchos hogares divorciados o separados donde un extraño para el niño, que no es ni papá ni mamá, asume el rol de padre o madre. Por esto es frecuente que los niños se vean abusados o maltratados física, verbal o sexualmente por sus padrastros, madrastras o acudientes. No es una norma de que un padrastro sea un agresor, no la es, pero perdónenme. Tristemente, sí, son la bruja de los cuentos. Ahora, existen algunos grupos de trabajo que dan algunas estadísticas, como por ejemplo que no es el padrastro realmente en frecuencia el que abusa, es el papá biológico.
Increíble. Eso a mí me sorprendió porque uno siempre dice, eso es el padrastro. Es que, claro, es que el niño tenía padrastro. No, no siempre es el padrastro. Pero tristemente, sí, definitivamente a veces hay unos padrastros y unas madrastras que son las brujas de los cuentos, en serio que sí. ¿Por qué? Porque no hay vínculo desde el nacimiento del niño, no hay una relación vinculante. Por eso cuando hay hogares que unen hijos de diferentes hogares, se tiene que trabajar mucho el vínculo. ¿Por qué? Porque generalmente no lo hay. No lo hay entre el papá con los hijos de la mamá, ni la mamá con los hijos del papá. Eso es un proceso que hay que crearlo. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que si nosotros aceptamos y nos vinculamos, ya hay un factor protector importantísimo. La habilidad de interpretar y enfrentar las situaciones de peligro. Todas estas cosas no es para crear miedo en el niño, es que ¿quién es el que puede interpretar las situaciones de peligro? Soy yo, por eso yo pongo normas de seguridad en mi casa, por eso yo le digo a mi hijo, mira, tú vas a poder salir al parque y estar con tus compañeritos, pero tú no vas a ir a la casa de ninguno. Por lo menos yo voy a saber en qué casa estás. Pero tenemos niños que se la pasan desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el parque, más que todo cuando los padres viven en entornos donde hay estos entornos, sí, que tienen varias casas en el mismo lugar y que tienen parque allí adentro. ¿Cómo se llaman estos lugares? Exacto, ¿sí? Cuando están ese tipo de barrios, digamos, los padres son fresquísimos. Ay, no, es que está afuera en el parque. Échele una miradita, mire a ver con quién está. Entró a la casa de alguien, vaya, pregunte dónde está y dígale, mira, por norma de seguridad, porque yo no conozco a todas las personas que viven acá, tú vas a ir únicamente a las casas donde nosotros conozcamos. Y dese la oportunidad de conocer a los papás de los amigos de sus hijos. Eso es importantísimo. ¿Quién está alrededor de su hijo? ¿Qué papás? Si usted lo va a dejar ir a tener algún encuentro con ese amiguito, ese compañerito, conozca dónde va a estar. Importantísimo. Entonces, esas son las habilidades de interpretar y enfrentar las situaciones de peligro. La capacidad de desarrollar empatía, como decía Melissa, de escucharlo. Ellos tienen historia. Ellos tienen cosas que decir y la capacidad de comprometerse con el niño, haga lo que haga. Además, no crear vínculos basados en el poder a través del abuso físico o la disciplina. Qué cosa tan difícil, más en los países violentos como el suyo y el mío. Perdónenme, porque es que de verdad que nosotros estamos en contextos muy violentos y entender que no debemos desarrollar relaciones de abuso de poder nos cuesta trabajo. Vemos otras culturas y nos damos cuenta que hay otras culturas que sí han aprendido a hacerlo de manera diferente. Y yo siempre me he preguntado, oiga, ¿cómo nosotros vamos a acabar con el abuso de poder que hay en nuestros países? Porque es que hemos sido criados en países con mucha violencia y la violencia ha hecho parte de la vida y no tiene por qué hacer parte de la vida de los hogares. Los hogares se convierten, el estilo de los hogares, muchos son estilos violentos. Entonces, para nosotros como adultos discernir cómo es hacerlo diferente, pues hoy nos toca aprender, o sea, nos toca educarnos. Y es algo intencional que debemos hacer los adultos. Por eso quiero decirles que las familias que practican una fe auténtica, que tienen una posibilidad de acercarse al diseño original, a los principios que el Creador puso para el desarrollo de la vida humana, esas familias tenemos que reconocer que son distintas cuando practican lo que escuchan. Porque muchas familias se reúnen en iglesias y la palabra de Dios les resbala. Pero aquellas que practican una fe auténtica son aquellos hogares donde verdaderamente vemos que esta educación y que esto que estamos planteando acá se lleva en fruto, da fruto, hay algo diferente. ¿Por qué? Miren, todos los seres humanos somos seres maltratadores en potencia. Cuando no sabemos resolver los conflictos, terminamos maltratando y violentando a otro. Todos. ¿Qué es lo que hace que nosotros no lo seamos? Que hayan muros de contención. Y los muros de contención no los da usted,
no se los da su pareja. Tiene que haber algo mucho más allá que le hable de un principio, principios y valores que manejen su vida. De lo contrario, usted no tendría muros de contención. Póngase a pensar en eso y verá dónde encontrar esos principios y esos valores. Y usted se va a dar cuenta que sí hay una diferencia. Cuando nosotros hablamos de grupos terapéuticos que trabajan en prevención, que están cerca del contexto de la cercanía a los principios del diseño original creados por ese Dios que los creó, y grupos terapéuticos que no tienen acercamiento, los grupos que no tienen ese acercamiento han tenido que reconocer que dentro de las familias que sí tienen este acercamiento y estos principios, ha habido una diferencia muy grande, no solamente en prevención, sino también en restitución de derechos y en restauración de relaciones. Entonces, esto no es simplemente una cosa empírica, es que lo hemos visto en el trabajo frente a los grupos terapéuticos. Entonces, por eso, los padres adultos que han podido procesar, integrar y colocar en una perspectiva adecuada situaciones de abuso o maltrato vividas, entonces ya no son factores de peligro, son factores protectores. ¿Por qué? Porque entienden hasta dónde puedo llegar con mi cuerpo, qué puedo permitir o no permitir hacia mi cuerpo. Antes, cuando no han podido procesar esto, sí son un peligro. ¿Por qué? Porque no tienen límites, no hay forma de determinar qué permitir y qué no permitir. Y esto lo podemos ver en el diario vivir con los hijos. Hay muchos padres que permiten cosas que hacen que el niño realmente quede muy vulnerable y uno empieza a hablar con estos padres y estos padres han sido víctimas de abuso. No estoy diciendo que entonces si tú eres víctima de abuso, tú eres un agresor. No, lo que estoy diciendo es que son hogares que son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienes forma de ver la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Que permite un acceso adecuado a tu cuerpo y un acceso equivocado a tu cuerpo. Una persona que ha vivido abuso sexual le cuesta mucho trabajo reconocer esa diferencia y por eso emocionalmente prefiere estar lejos de las personas que son sinceras, que quieren amarla de manera responsable, sana, respetuosa. Prefiere establecer distancia, pero sí termina enamorándose de una persona de las características del agresor. Entonces, miremos que todo esto tiene tiene una cosa lleva a la otra. Ahora, ¿qué vemos en los niños? Este estudio nos dio para revisar algunas características que se consideran que el niño ha desarrollado como factores protectores individuales que lo hacen menos vulnerable a situaciones de abuso. ¿Cuándo? Cuando conoce sus derechos y puede poner límites en su relación con otros, con pares y con adultos. Cuando ha experimentado el amor incondicional con alguna persona significativa, no necesariamente sus papás, puede ser una persona significativa como un maestro, como un tío, como un abuelo, como aún un líder de fe, ¿sí? Alguien que lo valora, lo respeta y lo dignifica. Ha desarrollado su espiritualidad y su sentido de trascendencia. El niño entiende que no todo termina aquí en este mundo ni en el hoy, sino que existe algo más allá que tiene que ver con ese ser que lo creó. Cuando él entiende esto, miren, para una víctima de abuso sexual, saber que existe alguien por encima de su agresor que le va a llamar a cuentas algún día, porque muy probablemente su agresor no va a ir a la cárcel, muy probablemente no va a haber justicia humana, pero si hay una justicia divina, eso es un factor protector. Ha desarrollado su sentido del humor, pero no el humor, ese humor que lo hace ser payaso, no. Ese sentido de saber que sí, en la vida hay problemas, hay crisis, pero que la vida vale la pena vivirla, que la vida es buena, que hay momentos de mucha felicidad, que hay otros momentos de tristeza, sí, pero vamos a trabajar para que haya momentos de mucho gozo, de mucha alegría, que vale la pena vivir. Puede destacarse en alguna aptitud, lo que favorece su percepción de autocontrol y sobre su vida y sus circunstancias. Ha aprendido a conocer, valorar, cuidar, controlar y disfrutar de su cuerpo.
ha recibido una adecuada educación en sexualidad. Cuando yo empecé en esto, como les conté hace 21 años, yo empecé en prevención de abuso. Y todo lo que nosotros hicimos en cuanto a campañas de prevención, en cuanto a factores protectores, se vio reflejado en prevención. ¿Y por qué en prevención? Miren, porque cuando ocurre un abuso es una papa caliente, perdónenme, es una situación muy compleja de manejar. Y muy compleja de manejar cuando más se complejiza cuando el agresor tiene dinero para pagar al que hizo el examen del niño, al que da dictamen, paga al abogado, paga a todo el mundo para que no lo metan a la cárcel. Esos son los casos que me han tocado a mí. Desgastantes a morir. Casos de 5, 7, 9 años. No, miren, esto es una locura. Entonces, cuando el caso ya está, que es lo que recibimos en las instituciones del gobierno, ¿cierto? Pues esos son los casos que ya están. Entonces al gobierno le toca lidiar mirando a ver cómo vamos a hacer rutas y cómo vamos a tener hogares de rescate y cómo vamos a tener hogares para cuidar al niño. Miren, perdónenme que les diga una cosa, gracias a Dios por esos hogares, pero yo dudo mucho, si yo tuviera que vivir esa situación, que mi hijo vaya a un hogar de estos. ¿Por qué? Porque no solamente hay un niño, hay varios niños que han tenido que vivir la misma situación que él. Entonces yo me pregunto, ¿será que eso será bueno para el niño? Sí, es bueno cuando el niño no tiene ninguna red de seguridad, ¿cierto? Y eso se vuelve en un sitio donde el niño puede vivir. Pero perdón, para un niño que sí tiene papás, mamás y familia extendida que lo puede ayudar, yo no tomaría esa decisión y por eso yo colaboro con que los niños no vayan allá. ¿Sí? Entonces, tener esto en mente nos ayuda a decir qué vamos a hacer en prevención. Y esta mañana yo les hablaba de que existe una relación directa entre lo que estamos enseñando en sexualidad y el abuso sexual. Tiene absoluta relación. Lo que pasa es que tristemente o nos han intencionalmente vendido la idea de que no, porque hay muchas organizaciones internacionales que quieren que nuestros niños estén hipersexualizados, que nuestros adolescentes estén hipersexualizados porque eso trae muchas ganancias económicas y entonces estamos quitándole la importancia que esto tiene frente al abuso sexual. Cuando nosotros educamos adecuadamente en sexualidad, ¿y qué es educar adecuadamente para mí? Yo les voy a dar la propuesta que he trabajado en todos los países que se me ha dado la oportunidad de ir para trabajar este tema en prevención. Miren, educar en sexualidad no es exponer a los niños a cosas que no entienden, no es llevarlos a hacer al mundo de los adultos y dejarlos entrar en el mundo de los adultos para poder quitar esos factores que ayudan a que los niños no sean abusados sexualmente. Eso no es educación en sexualidad, eso es hipersexualizarlos. Hacer que un adolescente solamente tenga opción a tener anticonceptivos y a decidir a ver qué anticonceptivo usar cuando integralmente no está listo para tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ni está ni maduro ni comprometido para saber lo que esto significa y no entiende claramente que hay consecuencias de tener este tipo de actividad sexual. No es educación en sexualidad. Educación en sexualidad para mí, después de 20 años de trabajo con ellos, es ayudarles a entender los momentos justos en su vida para hacer o no hacer, ayudarles a entender que no es el desarrollo de su carácter lo que implica tener una relación que los lleve a trascender y a tener pareja y no estar de tumbo en tumbo en relaciones que nunca van a prosperar, ¿cierto? Y dejando hijos regados por el mundo. Eso para mí es educación en sexualidad. Educación en sexualidad es aquella persona que se dedica a ayudarles a los niños a entender que hay zonas privadas o íntimas que no deben ser tocadas, que no deben ser expuestas a las personas, que nadie tiene derecho a tocar esas zonas privadas porque eso implica que no solamente un toque físico, sino todo lo que representa emocionalmente para el niño. Educar en sexualidad es darle la oportunidad al niño de ir desarrollándose de acuerdo a su desarrollo psicosexual. Darle la oportunidad a disfrutar de su inocencia, no asumir que porque ya se desarrolló, entonces ya va a ser activo sexualmente. Eso no es educación en sexualidad.
Educación en sexualidad es darle la oportunidad a los padres de criar a sus hijos conforme a sus valores. Eso es educación en sexualidad, que ellos puedan entender que hay momentos en la vida donde hay que poner límites, que la sexualidad se desarrolla de una manera sana y saludable cuando hay límites, no cuando te dejan hacer todo lo que tú quieras con tu cuerpo, que todo lo que haces con tu cuerpo tiene un impacto en tu ser integral, no solamente en tu parte física. Eso es educación en sexualidad para mí, por eso lo estoy proponiendo, por eso creo firmemente que cuando a nosotros nos llevan y fuera de eso lo ponen como un derecho, porque hoy todo está en el rango de derechos. ¿Quién lo puso? Eso no tiene consenso internacional, entre otras cosas. Y lo digo claramente y lo sostengo, no tiene consenso internacional en las organizaciones de las Naciones Unidas. Pero solo es que una persona activista lo promueva y baja como agua a todos los países. Y nos llega a nosotras, las personas de a pie, diciendo, es que eso lo dijo la Organización Panamericana de la Salud, es que eso lo dijo la Organización de las Naciones Unidas. Sí, vámonos a ver si eso lo dijo. ¿Quién lo firmó? ¿Dónde está todo el acuerdo de todos los países hablando de esto que verdaderamente baje hacia los demás países? No, es que hoy es una agenda propuesta por un ínfimo grupo de personas que quieren que esa agenda se baje a todos los países y que lo están logrando con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, por favor, entendamos esta realidad. Educar en sexualidad no es que nosotros vamos a dejar que sigan avanzando en los derechos sexuales y reproductivos y nosotros no hacemos nada. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos, y si lo dicen ellos, como son de Harvard, como son de no sé dónde, no, momento, no, averigüemos un poco más y démonos cuenta que lo que están diciendo es hipersexualizando, haciendo que el niño esté expuesto a situaciones que no entiende y que no está listo para asumir. Y entonces ahí, desde mi enfoque, desde mi punto de vista, desde mi trabajo, lo que está pasando es un abuso institucional hacia nuestros niños. Y no solo lo digo yo, gracias a Dios lo dice el Colegio Americano de Pediatras, que es tan diferente a la Asociación Americana de Pediatría. El Colegio Americano de Pediatras está en la misma línea que, como yo, varios profesionales están. Entonces, por favor, ¿qué estamos haciendo en educación? Aquellas personas que entienden este concepto y quieren trabajar la educación sexual desde el diseño original, entonces hay una herramienta. Y esa herramienta hoy la puso al servicio de América Latina, la Asociación de Colegios Cristianos para América Latina, editó nuestro material, nuestro material está publicado desde el 2009, lo editó y lo sacó al mercado en el 2018 y hoy está aquí en sus manos a través de un distribuidor que se llama Libros Águila. Allá está en el stand para que lo vean. Ese es nuestro aporte a toda esta situación. Es solo un aporte, pero está al servicio de ustedes. Por eso, cuando hablamos de educación en sexualidad, lo que nosotros vemos es mucha confusión, porque hay muchos niños que no los han educado, ni adolescentes que los han educado. Solamente les dicen, ponte un condón y no te preocupes. Ah, qué bueno, perfecto. No, pues entonces pongámonos un condón y no importa el corazón, no importa la mente, no importa lo que pase, no importa cuántas parejas yo tenga, desde que tenga un condón de por medio. Qué bueno. Pero hay mucho más que eso, créanme, papás. Ha experimentado su cuerpo como medio de educación con el mundo y con los demás, sabe discriminar en sí y en los demás partes íntimas y lo que esto significa en las relaciones interpersonales, ha conceptualizado la noción de la existencia del abuso sexual. Entonces hay padres que me dicen, pero ¿por qué tenemos que hablarles de abuso? Miren, hay formas de hacerlo. No se le habla de lo mismo, de la misma forma a un niño de 4 años que a un niño de 8 y un niño de 10, pero deben existir mecanismos para poder hablarles en su edad y con su lenguaje de que existe el abuso sexual, de la existencia y la identificación acorde a su edad. Sabe reconocer distintos tipos de caricias, por eso hablamos de toques buenos, toques malos y toques que confunden. Lo mismo cuando hablamos de prevención de pornografía, hay imágenes buenas, imágenes malas e imágenes que confunden. Y eso lo hacemos a través del proceso del trabajo en las diferentes edades. Hay este tipo de caricias, las emociones que provocan y las maneras adecuadas o inadecuadas de relacionarse. Entonces, por ejemplo, una caricia sana es una caricia que te hace feliz, una caricia que te hace sentir valorado, que te hace sentir respetado. Una caricia mala es aquella que te agrede, te duele, te hace sentir triste. Pero una caricia que tú no entiendes es una caricia que
muy probablemente vas a decir, pero esto no me gustó, pero a mis papitos me enseñaron que yo no debería ser tocado allí, pero ¿por qué esta persona que me ama quiere tocarme allí? Esa es una caricia que confunde. Mala, sí, claro, mala, pero lo confunde al niño. Entonces, no es la manera como enseñamos lo que hace la diferencia. Yo no estoy enseñando a los niños a acariciarse, estoy enseñando a los niños a entender que hay toques buenos, toques malos y toques confusos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno ve otros materiales de educación en sexualidad, lo que llevan es al autoerotismo. Entonces tú te puedes acariciar, no te preocupes, tú te puedes acariciar tus zonas privadas y lograr placer para tocar, para cuando te tocas. Y si te tocas de esta manera y si te tocas de esta otra, pues vas a lograr mayor o menor placer. Estamos hablando de la misma tema, pero son dos enfoques muy distintos. Y cuando estamos en los entornos de la fe, pareciera que algunos padres no quisieran que les hablaran de esto. ¿Por qué? Porque tienen este enfoque, que es que se les va a estimular cosas que los niños no deberían tener que practicar. No, es que son temas que tenemos dos enfoques diametralmente opuestos, Ha aprendido a distinguir entre culpas reales y culpas atribuidas. Importantísimo que los niños aprendan a distinguir cuándo realmente son culpables de algo y cuándo no, cuándo se les está echando la culpa de las cosas. Eso es una culpa real y una culpa atribuida. Ha desarrollado habilidades de resolución de problemas y estrategias de salida de posibles situaciones de abuso. Puede reconocer en su entorno personas en quien puede confiar, cuáles son sus redes de seguridad. Las redes de seguridad son personas adultas que te escuchan y que pueden ayudarte en situaciones de peligro, en situaciones donde tú necesitas ayuda. Y maneja adecuadamente las normas de seguridad familiar. Entonces, yo voy a poner aquí algo que es simplemente aterrizar en la práctica lo que Melissa habló ahorita. Ambientes seguros, las organizaciones y los cuidadores. Esto que dijo Melissa, ¿cómo lo hacemos? Primero, hay dos vertientes. Melissa habló de acá, crear ambientes seguros dentro de sus organizaciones o dentro de sus casas, ¿cierto? En las actividades que llevan a cabo con niños y adolescentes, crear ambientes seguros. ¿Cómo lo hacemos? Ya les voy a mostrar. A través de sensibilizar a las comunidades y a las familias frente al abuso infantil, crear y poner en marcha protocolos o códigos de conducta que ya Melissa los explicó muy bien, conocer y aplicar un plan de atención e intervención en los casos que se presenten. Si a usted se le presenta ese caso, ¿qué va a hacer? Las familias necesitan ayuda porque, es más, cuando hay un caso de abuso sexual intrafamiliar, la familia entra en una crisis, en un caos. Y lo primero que dicen es, ¿ya dónde voy? ¿Yo cómo hago? Pues aquellos que sabemos cómo es el mejor proceso, nosotros les decimos, mire, de aquí en adelante debe pasar esto, esto y esto, brindarles apoyo, la dirección a dónde ir, qué va a ocurrir allá, cómo los van a tratar, en fin, todo eso va a ayudar mucho a la familia. Ahora, aquí es el otro gran bloque y es, antes de eso, Melissa habló de generalidades y incluyó a la familia, pero las organizaciones deben tener protocolos. Y deben tener protocolos no porque el gobierno se los diga, es porque es necesario que todo el que trabaja con niños por lo menos entienda lo básico que debe hacer para no vulnerarlos. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dijo el Creador en su palabra, así que deberíamos poner atención a eso. Nuestros niños no son lo último, ni tenemos que brindarles saber qué hacemos con ellos mientras los adultos están por allá recibiendo alguna información. No, los niños hacen parte y tenemos que ayudarlos y educarlos también. Entonces, por eso son el hoy, no son el mañana. Entonces, ahí no solamente estamos hablando de la familia, sino protocolos para organizaciones que trabajan con niños. Y aquí enseñar en sexualidad de acuerdo al diseño original, ese es nuestro enfoque, eso es nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque estamos basados en principios éticos universales. ¿Cuáles son esos principios éticos? Pues son los principios que nosotros creemos que van a ayudar porque esta batalla realmente se libra enseñando, así como tenemos que aprender para poder progresar otra serie de habilidades y otra serie de conocimiento y adquirir conocimiento, en esto también necesitamos aprender.
Yo creo firmemente, y es lo que Fundación Amalos promueve en todos los años de su trabajo, que la batalla se libra enseñando, y por eso es urgente enseñar en sexualidad. ¿Cómo cuál es nuestra propuesta? Volver al diseño original. ¿Por qué? Porque hay un diseño original, hay un diseño. No estamos diciendo que aquellas personas que tomen la decisión de ir en contra del diseño original sean malas, no merezcan valor, no. Todos los seres humanos merecemos valor, así piensen diferente a nosotros. No tenemos ningún derecho ni a vulnerarlas, ni a hacerles bullying, ni a maltratarlas. No tenemos ningún derecho porque hay un principio rector. Nuestro jefe, nuestro Dios nos dice que nosotros valoremos la vida, independientemente si piensa o no piensa igual a mí, y que yo no tengo ningún derecho a dañarla ni respetarla. Entonces, por esa razón hay un principio rector, pero en casos de formación, en momentos de formación, yo no puedo dejar de formar dentro de un diseño. ¿Por qué? Porque nosotros somos, desde mi concepto, somos un diseño producto de un diseñador, y él puso leyes clarísimas para el desarrollo de la sexualidad humana. Por eso, para nosotros como propuesta es retomar la cosmovisión bíblica o la cosmovisión del diseño original. ¿Cuál es esta cosmovisión? Bueno, dentro del proceso del desarrollo hicimos una alianza, yo hago parte de Fundación Amalos con la Asociación de Colegios Cristianos para América Latina. Yo escribí el material, ellos lo editaron y sacaron el material de diseño original. Este material en este momento va desde primer grado hasta sexto grado, y todo lo que tiene que ver con preescolar y con adolescentes lo tenemos nosotros todavía en nuestra plataforma, o sea, tenemos material desde los 4 hasta los 17 años. Diseño original entonces está desde los 7 hasta los 12 años y va de primero a sexto grado. ¿Qué buscamos con estos materiales? Básicamente poder ayudar y enseñar a los niños y a los adolescentes esta cosmovisión, la cosmovisión del diseño original, y nuestra propuesta pedagógica es basada en varios principios. ¿Cuáles? El valor y la dignidad de cada ser humano como ser creado a imagen y semejanza del Creador, la identidad sexual del ser humano como hombre o mujer, el ser humano como ser integral e integrado, la complementariedad entre el hombre y la mujer, el origen de la vida del ser humano en la unión del espermatozoide y el óvulo, o sea, en el momento de la concepción, el derecho que tiene todo ser humano a la vida como ser con potencialidades desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, el respeto hacia las zonas privadas o íntimas del cuerpo de todo ser humano, y las relaciones sexuales como la unión del cuerpo, el alma y el espíritu del ser humano, un acto que une vidas para siempre. Estos son los principios rectores de los programas, y desde estos principios se mueve el resto del material. También lo hacemos acorde a la edad y teniendo en cuenta su desarrollo psicosexual, o sea que nos esforzamos para llegar con información que los niños necesitan acorde a su edad y a su nivel de desarrollo, y asimismo hemos gastado mucho tiempo buscando imágenes, videos y juegos que sean acordes a la edad del niño, teniendo en cuenta algo que nosotros dibujamos de esta manera, todo su ser integral, no solamente en la parte física o el área física del cuerpo, porque consideramos que la sexualidad involucra todas las áreas del ser. Melissa hablaba del espíritu, alma y cuerpo, y en este ser hay áreas, en esas 3 dimensiones hay áreas como la física, la mental, la social, la emocional y la espiritual. Entonces el currículo trabaja todas las áreas, con material audiovisual y lenguaje sencillo para cada edad, y tenemos la posibilidad de involucrar a los padres, porque esa es otra propuesta que les hago. Miren, no sigan permitiendo que el colegio o la iglesia tengan el tema de sexualidad en sus manos y ustedes se desentienden. Estamos en un momento de la historia donde usted necesita conocer cuál es el currículo, usted tiene que estar involucrado. Si usted no quiere el currículo de sexualidad que están dando en el colegio, usted tiene todo el derecho a decir, mi hijo no participa, no se asuste. Para eso tenemos el PIN parental,
En todos los países estamos promoviendo el PIN parental. El PIN parental no lo hicimos nosotros, lo hizo una organización que es colombiana y también lo hicieron en España, en Colombia lo trabajaron una organización civil que se llama Un Paso al Frente, y ellos son los que han implementado el Día del Derecho de los Padres para educar a sus hijos. Nosotros ya tenemos el Día Nacional del Derecho para Educar y lo hicieron motivado por esta organización civil, y tenemos la posibilidad de tener PIN parental. ¿Qué es lo que nosotros vemos a futuro? Pues sí, vemos las cosas difíciles, claro, pero vemos también la posibilidad de que nosotros como padres podemos ejercer nuestro derecho, y es un derecho constitucional. Todos los países tienen dentro de sus constituciones de que los hijos tienen derecho a ser educados por sus padres. Por favor, no dejemos que este derecho nos sea quitado. Entonces tenemos esa oportunidad con el PIN parental. Y por último, les muestro la plataforma o el currículo de Teens que está montado en plataforma online, que es de 7º a 11 grado. Por ahora está en nuestra plataforma, pero con miras a que sea editado por AXI para venderlo a toda América Latina, que busca sembrar en los jóvenes los principios del diseño original y desarrollar un criterio crítico frente a lo que están escuchando y las presiones que están enfrentando. Muy bien, por último, quiero darle un llamado a las comunidades digamos que mi desafío a las comunidades que trabajan o las organizaciones que trabajan con niños frente a los ambientes seguros, y quiero mostrarles lo que dijo un pedófilo que fue encarcelado hace unos años. Consideré que las personas de la iglesia son fáciles de engañar. Al parecer, ellos quieren creer en lo bueno que existe en todas las personas, y debido a esto se les puede convencer fácilmente con o sin palabras convincentes. Tremendo, ¿verdad? Me quedan 10 minutos, quisiera poder desarrollar un poquito esto. ¿Por qué? Porque no entender que debemos enfrentar la realidad de niños y niñas víctimas del maltrato y el abuso, y que somos parte de su protección, defensa y recuperación, nos hace cómplices silenciosos y pasivos. En Colombia nosotros tenemos un Código de Infancia y Adolescencia desde el 2006. Lo han pasado por encima 1000 veces, pero dice que todas las organizaciones que trabajan con niños y con adolescentes son responsables por poner métodos de prevención, detección y atención del maltrato y la violencia, no solamente sexual. Y eso no debería ser algo que los gobiernos propongan, eso debería estar dentro de la mente de todos los seres humanos, en protección a nuestros niños. Entonces, hoy hablamos mucho acerca de lo que implicaba la revelación, que es un momento único, y lo ideal es el menor número de personas, el menor número de desplazamientos y ya. Y Melissa nos hablaba de las cosas básicas que teníamos que hacer frente a la evidencia de un abuso o de un maltrato, un abuso, pero especialmente en el abuso sexual. Y voy a retomar un poco lo que ella dijo, porque estamos trabajando con un grupo diferente al de la mañana, que es muy importante la reacción del adulto. Por eso es importante que lo deje contar lo que está listo para contar. Los niños no le van a contar todo, le van a contar lo que están listos para contar. Pero usted le puede decir cosas como: yo te creo, yo te creo. Uy, eso para una víctima de abuso es absolutamente importante, porque mucho tiempo en su vida no le creyeron. Entonces, si usted le cree, comprométase con esa persona y además deje que hable. Haga una que otra pregunta si lo necesita, pero no, deje que hable, porque entre más sea una versión espontánea, usted, si es parte de una comunidad que trabaja con niños, eso le va a servir para hacer un informe detallado y descriptivo de todo lo que pasó en la conversación con el niño. Y eso es totalmente importante cuando hay una denuncia. La primera versión del niño es la más completa, la más fiable. Cuando uno empieza a hacer preguntas, puede empezar a desdibujar la versión del niño y si no sabe hacer preguntas, puede como dirigir la conversación. No, tenemos que aprender a hacer preguntas, eso fue un énfasis de esta mañana. Lo segundo es
haga preguntas abiertas. Esta mañana supimos cómo hacer preguntas abiertas, preguntas que contienen el qué, el cómo, el cuándo, el dónde. ¿Quién? Que dejan que el niño dé una respuesta más allá de un sí o un no. No presione para que le cuente más detalles de lo que está listo para comunicar, pero dígale, yo te creo y si tú quieres hablar posteriormente conmigo de esto mismo, yo estoy dispuesto a escuchar. Y esté dispuesto a escuchar. Sea prudente al preguntar y al hacer juicios, evitando así lastimarlo, aumentar sus temores o sentimientos de culpa e inducirlo a cambiar su relato. Mire, quite la palabra ¿por qué? ¿Por qué estabas allá? Esta mañana Melissa decía eso, pero no le digamos por qué, porque es que el por qué tiene una connotación moral. ¿Por qué si yo te dije que no estuvieras allá, por qué fuiste? No haga ese tipo de preguntas, porque lo que el niño está tratando es de decirle algo que le cuesta terrible trabajo decir. Entonces más bien dígale, cuéntame más, ¿quieres contarme más? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? Ah, es que eso lo hizo su tío, ¿verdad? No dirija la respuesta del niño, no. Permanezca calmado, cosa que es bien difícil para los adultos ante una situación de esta, permanecer calmado, pero usted necesita entrenarse para eso. Si usted trabaja con niños, usted tiene que permanecer calmado, quiéralo o no. Entonces, evite inducirlo a cambiar su relato, porque cuando el niño ve la reacción del adulto, normalmente el niño dice, mentiras, esto lo dije porque, ay, es que es un amiguito mío el que lo está viviendo. Decirle inmediatamente que se le cree y permanecer calmado. Miren, es muy importante escucharlo cuando está revelando espontáneamente. El problema no es tanto preguntar o escuchar al niño, el problema es la manera como se le escucha. Es comportarse como si no se le creyera y cuestionarlo mientras escucha. Y hacer todo lo que esté de su parte por protegerlo, por consolarlo y darle seguridad y ayudarle a entender que lo que sucedió no fue su culpa. Yo quiero relatarles algo que me ha impactado muchísimo y esto es digamos que es una herramienta que alguien que sabe de abuso me enseñó, porque cuando las víctimas de abuso recuerdan los sucesos, a veces no recuerdan nada y no nos interesa que recuerden mucho para empezar a trabajar, los recuerdos van llegando, pero las víctimas de abuso sí recuerdan que todo fue su culpa, ellas sí se culpabilizan. Ellas sí, ¿por qué? Porque han escuchado al agresor permanentemente decir que es culpa de ellas, ¿cierto? Hubo un momento en el cual con una persona pude hacer esto que me enseñaron y vi la importancia tan grande que esto tiene. Ella estaba recordando su abuso y se culpabilizaba mucho por haber permitido que eso se diera. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver a esa niña, ¿sí? En tu recuerdo vas a ver a esa niña, pero tú vas a estar afuera de la situación, tú vas a ver a esa niña, esa eres tú. ¿Qué está haciendo esa niña? Y me empezó a contar, está asustada, está triste, ella no entiende lo que está pasando y empezó a relatarme lo que ella estaba viendo de esa niña. Le dije, ok, esa eres tú. Tú te estás viendo, tú estás como espectadora de esa niña eres tú, mira, ella tenía posibilidad de hacer algo ante ese abuso, ella tenía la posibilidad de reaccionar como un adulto, no, ella era una niña, era inocente, ella nunca se imaginó que esa persona se iba a dirigir a ella de esa manera y eso fue absolutamente revelador para esa mujer, ¿saben? ¿Por qué? Porque ella misma, viendo a la niña indefensa, triste, confundida con lo que estaba pasando, se pudo dar cuenta que la niña no era culpable. Entonces, ayudarlo a entender esta realidad es completamente importante para los niños. Decirle que ha sido muy valiente al contar lo sucedido y hacerle sentir que será protegido, que no estará solo y sí, dentro del contexto de la fe donde yo me muevo, Dios tiene el poder para restaurar su vida. ¿Por qué estoy aquí hablando de esto? Quiero decirles por qué, porque esto no es simplemente, ay, es que les estoy compartiendo un conocimiento. No, yo llevo 20 años trabajando en esto y hubo un momento que yo le dije a mi jefe, le dije,
si tú no me das la oportunidad de ver lo que tú haces en las víctimas de abuso, yo no soy capaz de seguir trabajando en esto, porque esto es absolutamente desolador. Uno y otro y otro y otro, y cada vez es la misma situación de tristeza, de destrucción. No puedo seguir trabajando en estas condiciones. Y Dios me dio la oportunidad de ver lo que hacen las víctimas. Una víctima transformada y restaurada, donde el Creador ha intervenido, es tan diferente, tan diferente. Entonces, sí he visto, lo sé de primera mano, qué es cuando una víctima verdaderamente hace un proceso que lleva, que tiene cercano al Creador y a su palabra. Y entonces, por último, quiero decirles que el objetivo primario es la protección y la seguridad del niño. El objetivo secundario es el esclarecimiento de los hechos y la sanción al responsable. Por lo tanto, no vamos a enfrentar nunca al niño con el agresor. Nunca. Ni el tío, ni el abuelo, ni el primo. No, es que hay confianza para… No. Para el niño, ya contar fue una cosa muy difícil de hacer. Y enfrentarlo con el agresor, que generalmente le va a echar la culpa a él, no lo hagan. No haga preguntas que sugieran respuestas, no ponga en duda la credibilidad del relato y no cuestione la responsabilidad del abuso. Y en los entornos de la fe, nosotros tenemos, bueno, esto ya se los dije, en los entornos de la fe tenemos que tener en cuenta que aquí también hay un componente espiritual. Considere el impacto de la víctima, porque ese impacto es integral, por eso debemos no hablar de sanidad interior, sino de sanidad integral. La atención debe ser integral, o sea, debemos evaluar desde la pastoral el impacto, desde lo psicológico y lo emocional. Acepten, por favor, la ayuda de profesionales desde que les ayuden en el proceso. Miren, los mejores trabajos que hemos visto cuando hay personas que se acercan al entorno de la fe para recibir ayuda es un proceso psicoterapéutico llevado por un profesional y un proceso pastoral. Los dos procesos alternos, o sea, paralelos, han sido los mejores resultados. Por eso necesitamos que los pastores y las personas que están en el liderazgo de la fe entiendan que las profesiones no debemos satanizarlas, que existen profesiones que nos ayudan en los procesos psicoterapéuticos y que las necesitamos. No dé respuestas simplistas a un problema tan complejo como, por ejemplo, Dios permitió esto porque todas las cosas ayudan a bien. Miren, nunca le diga a una víctima de abuso esto. Nunca le diga a la víctima, ay, es que Dios te permitió vivir esto para que tú apoyes a otros, para que tú entiendas. Y entonces, ¿por qué no lo hizo con usted? A ver si usted entiende lo mismo que yo entiendo. Dios tiene un propósito con esto que pasa. No dudo que Dios tiene un propósito, pero esto es muy doloroso para una víctima de abuso. Dios te guardó de que te mataran. O sea, minimizar el dolor de una víctima de abuso es muy duro para la víctima. Ay, no, menos mal estás viva. No, mejor dicho, es que no te mató. No, pues, no, qué belleza. Eso es. Entonces, gracias por escucharme. Yo estoy aquí para cualquier duda. Solamente puedo ofrecerles la respuesta de mi trabajo, pero también ojalá ustedes puedan seguir capacitándote en tantos aristas que tiene el abuso sexual. Muchas gracias.